¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Menos partidos, más democracia. Cuando la democracia mexicana necesitaba partidos para diversificar las ideas, los proyectos, la pluralidad de ideologías, la convocatoria anunciaba un regalo de la autoridad electoral a las organizaciones interesadas en convertirse en partidos. La futura reforma electoral es una alerta a la visión a futuro más que un llamado a la cordura electoral, por lo que debe contrarrestar la generosidad que implica cubrir solo el 3% para lograr un registro condicionado, como si lo importante fuera competir y no ganar elecciones. La competencia entre varios partidos legitimaba el poder, no consolidaba la democracia. Creaba su hegemonía en nombre de la pluralidad que se redujo a sí misma a dos fuerzas que bien pudieran ser la izquierda y la derecha, o como antaño, conservadores y liberales. Este porcentaje debe subir por lo menos al 10%, porque solo se están produciendo una serie de partidos satélites efímeros y labrando un futuro parlamentario de alianzas cuyas repercusiones podemos ver fracasar en países como España o Francia. El 3% y nada es lo mismo para fines de delimitar un organismo político que sea realmente social, asociación política o fundación con un gran número de afiliados de un nuevo partido con registro condicionado. La línea divisoria entre nada y el 3% es cada vez más delgada, tomando en cuenta los argumentos que ahora utiliza la derecha para tratar de colarse en la legitimidad de la que está todavía muy lejos, sobre todo tratándose de condiciones electorales. Los medios se han convertido en partidos políticos sin permiso de la autoridad electoral y no hay norma que regule su evidente e ilícita mutación. El 3% es una permanente invitación a crear partidos pequeños, sin consenso y sin ideología, y preparados para la comparsa eterna de otros, lo cual no fortalece la democracia, pero pulveriza los votos porque la población no advierte con claridad la ideología de algunos grupos que parecen esconder su corriente política porque en realidad no la tienen. La falta de definición ideológica y una barrera tan frágil como el 3% puede arrojar una vieja petición de la derecha mexicana, que es la segunda vuelta electoral, donde las componendas rebasan la voluntad popular. En una segunda vuelta, la decisión de los habitantes se manosea a grado tal que puede ganarse sin votos directos suficientes. Quien sabe negociar mejor es el que triunfa. La proliferación de partidos es una herencia de quienes necesitaban adversarios para legitimarse ante la opinión internacional luego del ostracismo electoral de un PRI que había ganado prácticamente siempre sin contrincante. La democracia actual considera que si no hay oposición no hay democracia, aunque el partido mayoritario sea electo por la gran mayoría. Esta falta de equilibrio, que es en esencia la voluntad del pueblo, consolida la democracia sin reservas, no la inhibe. La democracia es la voluntad del pueblo, no la concesión que se hace a las minorías por las que nadie vota. Habría entonces oportunidades de crear partidos serios y no remedos de organizaciones sociales que juegan a ser pares con quienes obtuvieron el poder a través de la voluntad popular. Y en esa igualdad se expresan faltas de respeto por la verdadera representación popular, como las que hemos visto en la tribuna del Congreso, que terminan por diluir lo que se dice y dar fama a quien lo dice, cuando ni la expresión ni la persona deben trascender. Como podemos constatar, el hecho de que haya varios partidos o muchos partidos políticos no garantiza la pluralidad de ideas. La competencia electoral es igual que hace más de medio siglo. Liberales contra conservadores, a pesar de que hay 6 partidos, la mayoría de ellos están dados de alta por las condiciones que ampara la actual ley electoral, pero no brindan alternativas de pensamiento ni persuaden al elector a interactuar en la votación, ni en la militancia, ni en la política. La reforma electoral debe ser fría, incluso ruda, pero realista y sin concesiones. Los equilibrios, el voto razonado, los plurinominales, la pluralidad de pensamiento político son pretextos para crear nuevas organizaciones
que carecen de soporte ideológico en el momento de mostrar una alternativa política propia, diferente, que aporte algo al país. El primer requisito para convertirse en partido político será la identidad de una corriente política definida, y en México la única alternativa que se advierte es colocar organizaciones con personalidad religiosa, la cual muestra un retroceso. Las elecciones en México tienen una pesada carga de falta de legitimidad. Ha tenido muy pocos triunfos claros, cuestionados severamente a lo largo del tiempo. Producto de la necesidad de legitimarse, inventaron las elecciones reñidas, incluso inflando artificialmente la fuerza contrincante en ocasiones. Se afirmaba que el triunfo puede obtenerse con la diferencia de un voto, pero nunca se habló de la legitimidad real que una votación que arrasa en las urnas, dejando sin representación a la oposición, que también es real y también es democracia. Estados Unidos no permite liderazgos fuertes en América Latina, debilita incluso a futuros líderes. Hay una guerra contra diferentes líderes de Morena, cada uno que pueda crecer tiene marcaje personal con su contraparte de la oposición que intenta derribarlo. Lo vemos en el Congreso, en los medios, en las redes. Es un espectáculo que quiere hacer costumbre la oposición. Se gestan batallas para impedir que los liderazgos dentro del partido en el poder puedan ascender. Es común que un legislador plurinominal insulte hasta el aburrimiento a su similar dentro o fuera del Congreso, arremete contra alguien que sí realizó campaña, que elaboró un proyecto, que caminó kilómetros junto a la población, que votó por él o por ella. Un respetable representante de la gente es denostado por simples burócratas dedicados a impedir el crecimiento de cuadros ante la imposibilidad de que la oposición tenga los propios. El menosprecio a la representación popular, a la voluntad de los ciudadanos, es propia de quien carece de ese privilegio que se gana con trabajo. Es hora de que los partidos aprendan a caminar solos. No puede haber este tipo de satélites que parasitan a los grandes partidos o se fusionan o se independizan, pero prefieren la identidad de otros ante la propia por cuestiones de prerrogativas, es decir, de presupuesto. Más de la mitad del presupuesto del INE está destinado a los partidos políticos, lo cual no sería ningún problema si representaran una corriente política digna de tomarse en cuenta, hacer diferencia y aportar algo a la vida democrática del país. Pero sabemos que no es así. La voluntad del pueblo debe tener la misma fuerza que las monarquías cuando se pensaban que los monarcas eran elegidos por la voluntad de Dios en la práctica política. Sin embargo, mientras más popular es el gobierno, los conservadores consideran que se alejan de la voluntad divina, de la legitimidad y la hegemonía y pierden autoridad. La monarquía no tenía equilibrios y la nostalgia por su imposición se refleja aún en la derecha. La democracia no tiene excesos en las elecciones si estos representan la voluntad del pueblo. El autoritarismo pareciera convertirse en la principal causa de provocar respeto para los conservadores. Dejar de serlo no necesariamente es abandonar el ejercicio de la autoridad. Se olvidan que quienes les dan legitimidad a la autoridad son todos, de igual manera. Quienes fortalecen el autoritarismo son unos pocos, cada día menos, por cierto, y por fortuna. La reforma electoral debe legislar para el futuro, otorgarle dientes filosos a la autoridad electoral y hacer del Tribunal Electoral realmente un órgano que castigue imparcialmente los delitos electorales que en su mayoría quedan impunes. Difícilmente podrá haber un consenso sobre una ley electoral en el futuro inmediato. Hay que tener en cuenta que la vida electoral en México camina muy rápido, aunque a veces ponga la reversa muy bien. La reforma electoral debe otorgar legalidad sólida ante las elecciones que solo una regulación de conducta, sino sanciones reales, imparciales y ejemplares. No hay delito electoral que no sea premeditado. La importancia de las anteriores reformas fueron actualización de la realidad de las leyes únicamente. Corresponde ahora darle una validez que nunca ha tenido y ver hacia el futuro. La actividad electoral se caracteriza por una dinámica que rebasa las leyes porque es la sociedad la que impulsa sus acciones. La ley electoral es rebasada prácticamente en el momento
de aprobarse.